Considere dos anillos de masa M que deslizan sin roce, uno por una barra vertical y el otro por una barra horizontal. ¿Cómo se muestra en la figura? Los anillos están unidos entre sí por una cuerda inextensible, también supongo que de masa despreciable, de longitud L. Suponiendo que el sistema se libera desde el reposo, con la cuerda formando un ángulo θ de 30 grados con la horizontal, como se indica en la figura, nos hacen estas tres preguntas. La ecuación del movimiento para el ángulo θ de 30 grados, la tensión de la cuerda en función del ángulo θ y la velocidad de la partícula que desliza por la barra horizontal cuando golpea contra la barra vertical. Hemos tomado un par de ejes X e Y con origen en O. Entonces, las figuras muestran que al ir moviéndose esta masa por la varilla en el eje X, X irá disminuyendo, en cambio la Y irá aumentando. Y también en determinado instante he dibujado las velocidades V1 y V2 de cada masa. Recordemos que siempre la longitud de la cuerda permanece constante. Bien, tenemos un triángulo rectángulo que siempre se va a mantener rectángulo. Por lo tanto, podemos escribir X e Y en función del ángulo y de L. X es el cateto contiguo o adyacente, el cual podremos escribir que será igual a L por coseno de θ. Y a la Y le podemos escribir como menos L por seno de θ, porque la Y será negativa. Por lo tanto, ahora, si vamos a plantear nuestro lagrangiano, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El lagrangiano es la resta de la energía cinética T del sistema menos la energía potencial gravitatoria o energía potencial de la que sea del sistema. La energía cinética del sistema la podemos escribir así. El cuerpo 1, que sería este, vamos a nombrarlo cuerpo 1 y cuerpo 2. El cuerpo 1 tiene una masa que es m, esto lo dividimos entre 2 y multiplicamos por el módulo de la velocidad 1 al cuadrado y tenemos la energía cinética. Y para el cuerpo 2, que tiene la misma masa, la energía cinética vendrá dada por esta expresión. Ahora bien, la velocidad V1 la podemos escribir como x punto y para calcularla simplemente derivamos esta expresión, teniendo en cuenta que el coseno del ángulo va a variar con el tiempo porque el ángulo, como vemos, varía con el tiempo. Entonces nos quedará la derivada primera con respecto al tiempo será menos L por seno de θ por θ punto. El signo de menos es porque la derivada del coseno es menos seno. Y luego la velocidad V2 será igual a I punto y esto será igual a menos L, la derivada del seno es coseno de θ por θ punto. Bien, ahora tenemos que elevar estas expresiones al cuadrado para meterlas aquí en la energía cinética. Y podemos sacar factor común m sobre 2. Por lo tanto, nos quedará m dividido 2 por v1 al cuadrado será igual a L cuadrado por seno cuadrado de θ por θ punto al cuadrado. Y punto al cuadrado será L cuadrado por coseno cuadrado de θ por θ punto al cuadrado. De manera que observamos que L cuadrado y θ punto cuadrado se repite en ambos términos y podemos también sacarlos dentro del factor común. Y en definitiva la energía cinética nos quedará de esta forma. M sobre 2 por L al cuadrado por θ punto al cuadrado y luego entre paréntesis seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ, que esto nos estará dando 1. Por tanto, ya tenemos una expresión para la energía cinética del sistema.
Y ahora vamos a ver cómo planteamos la energía potencial gravitatoria V. La energía potencial gravitatoria será M por G por I, pero I vale menos L por seno de tita. Y ahora sí podemos plantear nuestro lagrangiano, que nos quedará menos por menos, aquí nos queda un más. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es derivar parcialmente el lagrangiano respecto a tita punto, y eso nos quedará m por L al cuadrado por tita punto. Y ahora tenemos que hacer la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a tita punto, lo cual nos dará m por L cuadrado por tita 2 puntos, porque la derivada de la velocidad angular nos dará la aceleración angular. Y ahora procederemos como una variable, o sea, Q punto es tita punto, Q será tita. Para proseguir, haremos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a tita. El único término que contiene tita es la energía potencial gravitatoria. Entonces, esa derivada nos quedará m por G por L, y la derivada del seno de tita es coseno de tita. Y ahora lo que corresponde es escribir que esto menos esto será igual a 0. Ahora ya podemos responder a la pregunta A, porque si tenemos la aceleración, ya tenemos descrito el movimiento, porque por integración podemos obtener la velocidad y luego podemos obtener la posición. Así que simplemente vamos a despejar que la aceleración nos va a quedar m por G por L por coseno de tita, todo esto dividido entre m por L al cuadrado, simplificamos, m con m me da 1, L con el cuadrado, y finalmente nos quedará G por coseno de tita sobre L. Ahora se nos pide la tensión de la cuerda en función del ángulo tita. Entonces, tenemos una cuerda de masa despreciable e inextensible, y lo que podemos hacer es dibujar la fuerza-tensión aplicada por la cuerda sobre cada uno de los bloques. Por ejemplo, sobre el bloque 1, esta será la fuerza-tensión, y sobre el bloque 2, la tensión tendrá igual módulo, pero tendrá sentido contrario. Cada una de estas tensiones tendrá componentes según el eje X y según el eje Y. Otra fuerza que estará presente será la fuerza peso. Vamos a dibujar la fuerza peso en el bloque 1 y la fuerza peso en el bloque 2. El módulo de estas fuerzas es igual porque las masas son iguales. Bien, ya tenemos la tensión y sus componentes Tx y Ti para cada bloque, y ahora tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Este objeto se moverá horizontalmente y por lo tanto en dirección vertical no hay movimiento, pero tenemos presente estas dos fuerzas, el peso y la componente vertical de la tensión. Por lo tanto, la barra tendrá que ejercer hacia arriba una fuerza normal que tendrá que ser igual a la suma de los módulos de Ti más P2. Y le podríamos llamar normal 2. Y para este bloque, como solamente se puede mover verticalmente, esta componente de la tensión será compensada por una fuerza normal, que le llamaremos normal 1, hecha por la barra sobre el bloque. Y de esta forma el bloque solamente se podrá desplazar en este sentido. Entonces, el módulo de esta normal tendrá que ser igual al módulo de esta componente T sub X. Prosiguiendo, como me piden calcular la tensión en función del ángulo,
puedo usar o este bloque o este, me tendrá que dar lo mismo. Por ejemplo, si uso este bloque, la Tx la puedo plantear como T por el coseno del ángulo. Y además será la fuerza neta, ya que la suma de fuerzas en esta dirección es 0. Por lo tanto, podré escribir la segunda ley de Newton para el bloque 2 de esta forma. Tx será igual a m por a, y la aceleración la puedo escribir como x, dos puntos. Y Tx dijimos que la vamos a escribir como T por coseno del ángulo tita. Entonces ahora tengo que plantear x dos puntos, que es la aceleración de esta masa. Voy a necesitar x dos puntos y tengo x punto que nos daba igual a esto. Ahora tengamos que tener en cuenta que para derivar esto con respecto al tiempo, el ángulo varía con el tiempo y la velocidad angular tita punto también varía con respecto al tiempo. Así que aquí tengo la derivada de un producto. Entonces, para hacer esa derivada, que nos dará x dos puntos, sacamos menos L de factor común y luego vamos a poner lo siguiente. Primero es derivada de este por este sin derivar. La derivada del coseno es menos seno. Menos seno de tita por tita punto. Y al estar multiplicado por el otro tita punto nos quedará tita punto al cuadrado. Más, ahora dejo el coseno sin derivar y la derivada de tita punto, eso me estará dando tita dos puntos. Bien, tita dos puntos lo tengo, pero no tengo tita punto. Es decir, que la necesito para luego elevarla al cuadrado. Partimos de lo siguiente. Tita dos puntos, por definición, como es una aceleración angular, será la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Lo que podemos hacer es multiplicar por diferencial tita y dividir entre diferencial tita. Y entonces observamos que diferencial tita sobre diferencial t, eso es tita punto, nos queda multiplicada por la derivada de tita punto ahora con respecto a tita. Y por lo tanto, si transponemos esto al primer miembro, nos quedará tita dos puntos por diferencial de tita será igual a tita punto por diferencial de tita punto. Y esto lo podemos resolver, porque tita dos puntos lo tenemos aquí, es g coseno de tita sobre L. Entonces me queda g coseno de tita dividido L por diferencial tita es igual a tita punto por diferencial de tita punto, y ahora tendremos que integrar a ambos lados de la igualdad. Como dijimos, vamos a integrar a ambos lados del signo de igual y entonces esto me dará g partido L por seno de tita. Y del otro lado vamos a tener que la integral de tita punto por diferencial tita punto, esto me dará tita punto al cuadrado sobre 2 más una cierta constante c. La constante c la podemos determinar fácilmente porque sabemos que cuando el ángulo vale 30 grados la velocidad es 0 porque ambas masas parten desde el reposo. Entonces ponemos esa condición, que tita será igual a 30 grados cuando tita punto será igual a c. Teniendo en cuenta lo anterior, nos quedará que el seno de 30 es un medio, por eso nos queda g sobre 2L, y como tita punto vale 0, 0 al cuadrado es 0, sobre 2, 0, me queda el valor de la constante. Ahora volvemos a esta expresión y sustituimos la constante por el valor hallado. Y luego ya lo que podemos hacer es despejar tita al cuadrado, que es la velocidad angular al cuadrado. Veamos una cosa, que nos tiene que dar que cuando el ángulo es 30 grados, la velocidad angular dijimos que valía 0, porque todo esto está en reposo. Por lo tanto, seno de 30 es un medio
2 dividido 2 nos da 1 y nos queda g por L menos g por L, g sobre L, eso nos dará igual a 0, así que esto está correcto. Bueno, aquí tenemos resumidamente todos los elementos para poder despejar la tensión y dejarla en función del ángulo. Ya tenemos la aceleración, y ahora vamos a hacer esta sustitución aquí de θ punto cuadrado y también de θ 2 puntos. Una vez sustituido, podemos simplificar L nos va quedando de esta forma y podemos sacar factor común G. Y finalmente nos queda esto escrito aquí arriba. Bueno, y ahora ya podemos sustituir aquí y despejar la tensión para obtener finalmente este resultado. Entonces ya tenemos la pregunta B resuelta e iremos ahora a la C. Ahora queremos averiguar la velocidad cuando este objeto llega al punto O, es decir, que el ángulo θ valdrá 90 grados. Entonces, como tenemos la expresión de la velocidad, vamos a despejar aquí θ y sustituirlo. Entonces nos quedará. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el ángulo θ por el ángulo de 90 grados. Seno de 90 grados será igual a 1, por lo tanto la velocidad nos quedará menos L por raíz de G sobre L igual a menos raíz de G, introducimos la L elevándola al cuadrado dentro de la raíz y luego me queda este resultado. Vamos a arreglar aquí un poquito, ponemos el signo de menos, menos porque se mueve hacia las X negativas, recordemos que el origen lo hemos tomado ahí. Bueno, el problema ahora sí ha quedado terminado.